La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió que la desconexión laboral es un derecho humano de todos los trabajadores, incluyendo los servicios públicos o los empleos de manejo y confianza, quienes no pueden ser conectados por fuera de la jornada laboral. De acuerdo con la ponencia de la magistrada Diana Fajardo, el descanso no es solo reposo, sino un espacio autónomo, libre, en el que las personas deciden qué hacer o no con el tiempo de su vida fuera de la actividad laboral. el pronunciamiento de la magistrada además agrega: Esta consideración es inmanente al propio concepto de la dignidad humana de vivir bien y como se quiere. Implica una dimensión de descanso y un límite al poder subordinante. La Ley 2191-2022 estableció la desconexión laboral de los trabajadores para garantizar el goce efectivo de su tiempo libre. Señaló que los jefes no pueden contactar a sus subordinados por motivos de trabajo cuando han terminado la jornada o están en vacaciones. Aprovechando la tecnología, enviaban mensajes en cualquier momento. El derecho a la desconexión laboral surge en el contexto de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, en el sentido de que debe haber un horario de trabajo y no se debe molestar al trabajador una vez que el horario ha terminado para garantizarle su descanso, su vida familiar, su ocio. Tanto el empleador como el mismo trabajador deben conocer debidamente el derecho al descanso y en consecuencia la interrupción del mismo debe tener unos motivos muy especiales por parte del empleador. La cultura de estar siempre conectados no se ha limitado a la vida personal y ha hecho cada vez más difícil que los empleados tengan espacios en los que vivan al margen de las empresas en las que trabajan. Esta decisión cubre todo tipo de empleos y por eso explica: si bien los trabajadores de dirección y confianza y manejo no se encuentran sometidos a la jornada laboral ordinaria, esta no se excluye de la regulación sobre desconexión, que es un derecho humano a partir de nuevas tecnologías. En el caso de estos trabajadores, la Corte señaló que debe tenerse en cuenta la naturaleza de las funciones y las condiciones propias de la vinculación del trabajador y servidor público. Deberá atenerse a los criterios de necesidad y proporcionalidad. esta decisión se da tras una demanda que presentaron 3 abogados porque la ley vigente dejaba por fuera a los servidores públicos que desempeñan cargos directivos y de manejo y confianza. Casos como el de los médicos, los militares, los periodistas, en mi opinión deben estar ceñidos al horario laboral, pueden tener cierta flexibilidad que seguramente está en el contrato y deben ceñirse por esos principios de proporcionalidad y de necesidad. Y el uso de la tecnología muchas veces borró la línea divisoria entre la jornada laboral y la vida personal. Al ser consultados, varios expertos dicen que aún no queda claro qué trabajadores definitivamente quedan excluidos de esta garantía que en teoría debería ser universal. Mauricio, chévere la intención, necesarísimo además, todos necesitamos tiempos de desconexión y que esos tiempos se respeten, ¿no? Pero cuando uno ya analiza como la letra menuda de esto que dice la Corte, pues uno sé, quedan como unos vacíos que uno dice, ¿realmente llevarlo a la práctica es posible o por lo menos es posible para todos los tipos de empleo y para todos los sectores? No se sabe, ¿no? Paula, en todo caso, desde su gestación, la ley el año pasado ya incluye unas excepciones y esas excepciones son las que entra a evaluar la Corte, algunas las termina cubriendo y en otras aplica unos criterios conceptuales que, estoy de acuerdo con usted, dependiendo de qué tanto los jale uno, pueden ser gaseosos o no gaseosos. Ismael nos decía en la nota, la ley de 2191 del año 2022, la discutimos en este noticiero, estableció el derecho a la desconexión laboral, no solamente porque la gente necesita descansar, sino porque la gente necesita sacarse de encima la autoridad que tienen de parte de sus superiores. Acuérdense ustedes que la misma magistrada acaba de hablar del derecho a romper la subordinación durante unas horas, durante unos días, durante el tiempo que se esté descansando. En esa medida, la ley había exceptuado en el cargo del sector público los cargos de dirección, de disponibilidad permanente y en los de caso fortuito, es decir, que tenía que haber gente que estuviera allí permanentemente. Y resulta que la Corte evalúa la demanda se hizo con ocasión de esa exclusión diciendo, no momentico, principio aquí para todos o para ninguno, la Corte da la razón que en esos casos de dirección, de disposición permanente y demás, sí se aplica la desconexión laboral. No obstante que no estén sujetos a la jornada laboral, porque esos cargos no están sujetos a la jornada laboral, sí se necesita que haya desconexión laboral. Viene la inquietud de Paula. ¿Y eso cómo se come en realidad? Porque resulta que no hay jornada laboral, por lo tanto no hay parámetro específico para saber dónde sí y dónde no se puede molestar o llamar a un funcionario. Pero lo que la Corte termina diciendo es, se aplican los criterios de necesidad y proporcionalidad.
necesidad del funcionario, necesidad del llamado, necesidad del correo electrónico que se está mandando y proporcionalidad en cuanto a que la exigencia de ese empleado hacia ese empleado sea proporcional con esa necesidad que se está invocando en ese caso. Parece ser claro, pero vaya usted después a tratar de resolver un caso específico en el que hay demanda laboral, que no era proporcional, que sí era la necesidad, que qué sé yo. Bueno, así son las cosas en realidad. En todo caso, uno preferiría que fuera mucho más tajante y mucho más clara la situación y sin embargo, pues no lo es así. Y en todo caso, para su tranquilidad, Paula, sigue habiendo unas actividades que por caso fortuito, por necesidad permanente, por el carácter de la profesión en la que uno esté hablando, se flexibiliza mucho este tema de la desconexión laboral, porque faltaría más. Por ejemplo, ¿qué tal nosotros los periodistas con desconexión laboral y al otro día nos enteramos por el periódico? Pasando mil cosas en el planeta y uno en desconexión laboral. Pero bueno, ¿usted goza de desconexión laboral? ¿Tiene sus momentos en los que de verdad dice chao y no lo molesta a nadie? Cuando duermo. Bueno, esos son como unas bien? 6, máximo 7 horas porque la gente ya no duerme más. Cada vez menos, sí señor. Bueno, no, pero hay que Pero conservarlo. no, los fines de semana sí. Hay que conservarlo, no vaya a ser que le empiece a dar a uno dolor de cuello. Importante, tiene razón.